Buenas tardes a los presentes. Hoy les vengo a hablar sobre el continuo para clavecín de György Ligeti. György Ligeti fue un compositor proveniente de una familia judía húngara, nacido el 28 de mayo de 1923 en Rumania y fallecido el 12 de junio de 2006 en Ámsterdam. Es conocido por ser uno de los compositores más influyentes del siglo XX, especialmente en el ámbito de la música contemporánea y experimental. En general, la vida de este compositor estuvo fuertemente marcada por los cambios políticos y sociales de la época, incluida la Segunda Guerra Mundial y el régimen comunista en Hungría. Su relación con la música viene desde pequeño, ya que a los 7 años se interesó por ella después de ver una representación de la ópera de Mussorgsky, Boris Godunov y la Traviata de Verdi. Al principio, su padre se negó a que tuviera una enseñanza musical. Por esto, recién a los 14 años, comenzó a recibir clases de piano. De ahí surge su primera composición, un vals en la menor muy influenciado por las obras para piano de Grieg. En 1941, Ligeti se presentó a los exámenes para estudiar física y matemáticas en la Universidad de Cluj, y aunque aprobó los exámenes, las leyes nazis restringieron severamente la universidad a los aspirantes judíos, por lo que Ligeti fue rechazado. Como resultado de esto, su padre le permitió a regañadientes seguir con su interés por la música. Ingresó al Conservatorio de Cluj como estudiante de composición, donde recibió una formación en su mayoría clásica, una que valoró mucho, pero que nunca fue de su estilo. En enero de 1944, sus estudios se vieron interrumpidos cuando él y muchos otros judíos húngaros fueron llevados a realizar trabajos forzados durante el resto de la guerra. Lastimosamente, varios miembros de su familia fallecieron, siendo su madre y él los únicos sobrevivientes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ligeti huyó de Hungría en medio de los levantamientos anticomunistas y viajó por varias ciudades europeas hasta establecerse finalmente en Viena. Durante su carrera, desarrolló un estilo musical distintivo, caracterizado por su interés en la innovación y en la búsqueda de nuevos elementos. Su trabajo abarcó una amplia gama de formas musicales, desde piezas para instrumentos solistas hasta obras orquestales y corales. Este interés lo llevó a explorar la intersección entre el arte y la ciencia, mediante el uso de estructuras matemáticas y conceptos científicos en sus composiciones, así como en las posibilidades que brinda la experimentación. En lugar de seguir las convenciones musicales tradicionales, probó con patrones rítmicos complejos y estructuras polifónicas no convencionales. Algunas de sus composiciones más reconocidas incluyen Atmósferas, Luxa Eterna, Adventures y su trabajoso Requiem. A lo largo de su vida, Ligeti recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la música contemporánea. Su legado perdura a través de sus composiciones, que continúan siendo interpretadas y estudiadas en todo el mundo. György Ligeti dejó una marca indeleble en el panorama musical del siglo XX, y su influencia sigue siendo evidente en la música contemporánea actual. Continuum for Cembalo, o Continuo para clavecín, es una obra que nació en el año 1968 a petición de la clavecinista Antoniette Vichert, quien, en su afán por reincorporar a su adorado instrumento a la música contemporánea del siglo XX, encargó a una serie de compositores modernistas una colección extraordinaria de obras para este instrumento. Entre las personas a cargo de dar vida a este repertorio se encontraba Ligeti, quien creó su afamado continuo, destacado por sobre las demás piezas al ser nombrada la obra más original para clavecín solo en aquel siglo. Esta pieza se podría resumir como un trémolo en expansión, el cual se desarrolla hasta llegar a un clímax enérgico, concluido en un solo tono alto que se repite con muchísima agilidad. Sin dudas, es una obra extraordinariamente bien diseñada, que tiene el fin de demostrar tanto los recursos tonales del instrumento como la habilidad que maneja el encargado de ejecutarlo. Pero creo fielmente que esta descripción se queda pequeña si es que queremos saber cuál era la intención que tuvo el compositor al momento de llevarla a cabo. La intención principal, como su nombre lo dice, es crear un sonido continuo en un instrumento que no está diseñado para eso, pero que con cierta técnica se podría llegar a lograr. El clavecín en sí tiene un mecanismo de acción bastante rápido. Al presionar una tecla, el saltador se levanta y acciona el plectro sobre la cuerda de manera casi inmediata. Y si esto se combina con una sucesión de notas que se intercalan entre sí velozmente, no es tan descabellado pensar que así se logra sentir un sonido continuo. En su afán de mezclar la música con otras materias, este compositor emplea fractales y secuencias numéricas para generar una progresión musical única. Estos elementos matemáticos aportan una sensación de orden y coherencia en su música, al tiempo que desafía las expectativas tradicionales del oyente. La pieza consta de 5 secciones que se van presentando sucesivamente a medida que esta avanza, y de algunos requerimientos esenciales a la hora de ejecutarla, como por ejemplo un clavecín de doble teclado, ya que su interpretación requiere de una empleación constante de estos dos al mismo tiempo. También se solicita que la pieza sea interpretada en un tempo prestísimo, ya que es una condición fundamental para poder lograr la sensación del continuo.
Y a esto se le suma que según el autor todo debe suceder en un tiempo máximo de 4 minutos. A modo personal, sugiero un cuarto requerimiento, que es la preparación debida del intérprete para llevar a cabo esta pieza, ya que en base a su nivel de dificultad, esta se vuelve un desafío de gran categoría para cualquiera que se presente frente a ella. La esencia de esta pieza se centra en la incorporación de cada vez más notas musicales en una secuencia, llegando a producir aproximadamente 16 organizaciones distintas entre los intervalos que se van presentando e incluso puede que existan más. También se debe estar atento a las indicaciones que van apareciendo, por ejemplo el uso de los pedales para poder cambiar la altura de las notas o sumar los distintos registros para así poder cambiar la densidad y el peso de cada parte de la música en el momento exacto. La primera sección que se nos presenta es la más importante de todas, porque en base a cómo se trate esta es cómo se desarrollará el resto de la obra. Se comienza con un intervalo de tercera menor, en donde ambas manos del ejecutante deben tocar sucesivamente las mismas notas en el mismo registro, activando el pedal de 8 pies, hasta el compás 10 en donde comienza la magia. En este momento se introduce la primera nota nueva, generando un escenario de 2 contra 3 que progresivamente irá aumentando y variando su textura sonora mediante cromatismos ascendentes y descendentes para finalmente volver a un intervalo más pequeño de una segunda mayor. La segunda sección mantiene la misma idea de la primera, pero a una mayor escala, ya que las notas aumentarán hasta tener una agrupación final de 8 contra 8. La tercera sección comienza con la mano derecha realizando una suerte de trémolo entre el fa sostenido y el si natural, mientras la mano izquierda del ejecutante realiza una nota fa sostenida prolongándola por 2 compases para después pasar al estado natural de la misma nota, pero esta vez una octava por debajo, extendiéndola durante 3 compases más, dividiendo el registro como comúnmente se acostumbra. Posterior a esto se continúa con la ejecución interválica de notas musicales. La cuarta sección deja atrás el esquema de intervalos graduales para empezar a utilizar acordes de distintas tonalidades que irán variando. Al inicio de la sección se señala que se deben activar los pedales de 16, 8 y 4 pies al mismo tiempo para así generar una mayor masa sonora. La quinta y última sección comienza con la indicación de que se deberán ir desactivando los pedales gradualmente para volver a igualar el registro con el que comenzó la pieza, en donde ambas manos del intérprete se encontraban en la misma octava. Aquí se retoma en cierto modo el modelo de la primera sección, con la diferencia de que la mano izquierda cada vez irá aumentando más su registro hasta llegar a un unísono en ambas manos, que se prolongará durante 12 compases para detenerse de una manera súbita, casi como si la música se hubiera apagado. Para finalizar esta presentación, los dejo con unos pequeños extractos de una interpretación sobre esta aclamada pieza. Por su atención, muchas gracias.